Vamos a empezar la clase del día de hoy. Lo que corresponde a principios de antibiótico terapia 1. Son dos clases, ¿no? La primera clase, el día de hoy, vamos a darles pautas, o vamos a hacerles recordar, mejor dicho, los principios farmacocinéticos y farmacodinámicos implicados en lo que es la antibiótico terapia. Además, vamos a ver pautas de lo que es mecanismos de resistencia antibiótica. Revisar en general los mecanismos de resistencia y también que ustedes tengan los conceptos básicos de interpretación de un antibiograma. Se van a dar cuenta que no es tan sencillo, ¿no? No es saber a qué es sensible y cuál es el más barato, ¿no? Hay marcadores en el antibiograma que, por ejemplo, si son resistentes, te indica revisar todos los demás antibióticos. Así será sensible. Obviamente, se van a tocar los gérmenes más frecuentes. Creo que les dije, ¿no?, que esta clase en sí me tardaba armarla por lo menos un año clase, porque es bastante información que hay que sintetizar en una sola clase, ¿no? Según el fármaco habrá sido todo un capítulo, me imagino. Vamos a empezar. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es farmacocinética, lo que es el PK, farmacodinamia, los gérmenes prioritarios. Cada año la OMS saca su lista de gérmenes más importantes, prioritarios a nivel mundial. Si van ustedes a aprender resistencia antibiótica, se van a centrar sobre todo en esos gérmenes. Obviamente no vamos a ver todos, no vamos a ver los principales. Mecanismos de resistencia. Y de los gérmenes principales, por supuesto, tenemos lo que es Staphylococcus aureus resistente y los enterobacteriales resistentes o enterobacterias resistentes, que tengan conceptos. Entonces empezamos con lo que es farmacocinética, lo que es el PK, el concepto. Son los procesos, todos los procesos que el organismo le hace al fármaco. ¿Cuáles son esos procesos? ¿Se acuerdan? Tenemos lo que es la absorción, la distribución, el metabolismo y finalmente la excreción del medicamento. ¿Por qué vendrá a ser importante conocer los conceptos de PK y también PD y farmacodinámica? Porque eso me va a permitir dar dosis eficaces y menos tóxicas, de acuerdo a la situación clínica de cada paciente, ¿no? La dosis se ajustará si tengo falla renal, se ajustará si tengo obesidad mórbida, se ajustará si tengo hipoluminemia. Esa base de conocimiento es el PK, lo que es la farmacocinética. Lo tiene que tener el sustento teórico para eso. Entonces, tenemos lo que es la absorción. En la absorción, el primer concepto que tienen que recordar es la biodisponibilidad. Y la biodisponibilidad es el porcentaje del fármaco que llega a la circulación sistémica y ejerce el efecto, ¿no? El fármaco bioral que yo ingiero, ¿qué porcentaje de este fármaco llega a la circulación sistémica? Ese fármaco que llega a la circulación sistémica va a ser el efecto. En el caso de los fármacos por vía endovenosa no hay mayor problema. Su absorción va a ser alta, su biodisponibilidad va a ser altísima, casi 100%. El problema radica en lo que son de vía oral. ¿Y saben por qué? Sobre todo porque a veces damos antibióticos por vía endovenosa y hay que hacer el switch a la vía oral. Yo debería elegir un fármaco que tenga una alta biodisponibilidad, casi equivalente a la vía endovenosa. ¿Por qué es importante conocer la biodisponibilidad? Justamente por ese concepto, ¿no? Si voy a hacer el traslate de la vía endovenosa a la vía oral, debería elegir un fármaco que tenga igual una biodisponibilidad alta por vía oral, no baja. Y ese concepto tienen que saber. Por ejemplo, algunos antibióticos no alcanzan concentraciones adecuadas cuando sean por vía oral, por eso solo existe por vía endovenosa, tipo los aminoglucósidos o los carbapenems. Carbapenems y aminoglucósidos no hay por vía oral, son por vía endovenosa. Y esto va a depender de muchos factores, ¿no? Vamos a ver en la siguiente clase qué fármacos no se recomiendan dar con los alimentos, interacciones que pueden haber, los estados de hipoperfusión también pueden alterar eso. Acá tenemos la lista de algunos fármacos con una biodisponibilidad más que aceptable. Por ejemplo, cotrimoxazol, 99% de biodisponibilidad, vía oral. O sea, vía oral, el 99% del fármaco llega a la circulación sistémica. Por eso recordarán cuando teníamos casos de neumocistosis en VIH, los tratábamos con cotrimoxazol vía oral, era casi igual que darlos por vía endovenosa, cuando no había eso. Pero por ejemplo, un fármaco que tiene una mala biodisponibilidad, ¿cuál es? Eritromicina, 18%. De la pastilla de eritro llega a la circulación sistémica. O sea, no es un buen fármaco para hacer el cambio por la vía
de endovenosa a vía oral. Pero por ejemplo tenemos las fluoroquinolonas. Fluoroquinolonas, dar cipro vía endovenosa, dar cipro vía oral, puede ser equivalente. Quizás en estados de hipoperfusión tisular con un paciente en shock, eso puede cambiar. Pero en condiciones que no son esas, no habría mayor problema. Entonces el concepto de biodisponibilidad, porque es importante, porque es el porcentaje del fármaco que va a absorberse y va a llegar a la circulación sistémica. Sobre todo es importante en los pacientes que reciben fármacos vía oral. Luego tenemos el otro concepto farmacogenético, distribución, ¿no? Y acá tenemos lo que es el volumen de distribución, que indica qué tanto se reparte el fármaco en el organismo en relación con el plasma. En resumen, qué tanto llega a los tejidos, en relación al plasma. Un alto volumen de distribución significa que llega más a los tejidos, en desmedro del plasma. Un bajo volumen de distribución se queda más en el plasma y menos a nivel periférico. Entonces, a mayor volumen de distribución, mayor distribución en los tejidos, sí. Y a menor volumen de distribución, está menos en los tejidos, pero está más en el plasma. Entonces, ¿en qué casos no conviene un elevado volumen de distribución? Un elevado volumen de distribución significa que va a estar más en los tejidos y menos en el plasma. ¿En qué casos no convendrá eso? ¿Entienden, no? En casos, por ejemplo, de bacteriemias. En las bacteriemias, la bacteria está circulando en el torrente sanguíneo. ¿Me conviene que el fármaco esté más en los tejidos? No, ¿no es cierto? Más que esté en el torrente sanguíneo. Acá yo requiero, por ejemplo, un volumen de distribución bajo. Por ejemplo, los aminoglucósidos tienen un bajo volumen de distribución. Se queda más en el plasma. ¿Qué factores intervienen en el volumen de distribución? Por supuesto, el peso. La composición de agua corporal, ¿no? No es igual en niños que en ancianos. Le da al paciente el peso. En obesidad, por ejemplo, tienes un alto volumen de distribución. Entonces se recomienda aumentar dosis en esos pacientes. Van a ver en su vademecum dosis para obesos, por ejemplo. Entonces, otro factor que interviene es la afinidad por las proteínas. Los fármacos que tienen mayor afinidad por las proteínas van a tener un menor volumen de distribución. Aquí es el cuadro, por ejemplo, de los principales antibióticos con su porcentaje de afinidad a las proteínas. Entonces, por ende, en estados de hipoalbuminemia, yo tendré más fracción del fármaco libre, ¿no es cierto? Si tengo menos proteínas, voy a tener más fracción del fármaco libre. Y teóricamente esa fracción libre debería actuar más, ¿no? Tendría exceso de dosis, esa es la lógica. Pero ¿saben qué pasa? Cuando tengo hipoalbuminemia, también aumenta el metabolismo del fármaco del hígado y del riñón, o sea, lo eliminan más fácilmente. ¿Ya? Aparentemente, como hay un exceso de fármaco libre, el hígado y el riñón hacen más su chamba y eliminan más rápido el fármaco. Entonces, en hipoalbuminemia más bien hay que aumentar la dosis. No es estandarizado eso, pero lo que se recomienda es a veces aumentar dosis en hipoalbuminemia. Y acá viene otro concepto derivado de esto. Los antibióticos se pueden dividir en lipofílicos e hidrofílicos. Los lipofílicos más van al extracelular y los hidrofílicos más van al intracelular o a los tejidos. Y acá está la comparación, los hidrofílicos y los lipofílicos. Por ejemplo, de los hidrofílicos tenemos a las penicilinas, las cefaloporinas, los carbapenems, los monolactámicos, aminoglucósidos, los glicopéptidos. ¿Cuáles son los glicopéptidos? Por ejemplo, vancomicina, la colistina, la oxacilina y la daptomicina. Glicopéptidos es la vancomicina. Entre los lipofílicos tenemos a las fluoroquinolonas, los macrólidos, las tetraciclinas, el linezolid, la rifampicina, el cloranfenicol, la clindamicina y el metronidazol. Los hidrofílicos tienen un bajo volumen de distribución. Si tienen un bajo volumen de distribución, entonces, ¿a dónde se dan? ¿A dónde se quedan? En el intravascular. Entonces son ideales para bacteriemias. Y estos también se secretan mucho por el riñón. Los hidrofílicos, como se secretan mucho por el riñón, son ideales para hito. Por ejemplo, damos ceftriaxona para hito, meropenem en hito persistente. Los lipofílicos más bien tienen un alto volumen de distribución. Van a los tejidos y además atacan o se meten adentro de la célula. Ideales para patógenos intracelulares. ¿Qué patógenos conocen que son intracelulares, por ejemplo? Tuberculosis, rifampicina va al intracelular.
por lo que no las mismas que también usaban en lo que es tuberculosis, ¿no? Porque van en lo que es intracelular. Estos, como tienen mejor volumen de distribución, van mejor ¿a dónde? A los tejidos, ideales para manejar, por ejemplo, neumonías, infecciones intracelulares. ¿Cómo se excretan? Los hidrofílicos se dan por el riñón y los lipofílicos mayoritariamente por lo que es el hígado. Luego tenemos el concepto de PK de metabolismo. La mayoría de fármacos se metaboliza por lo que es el hígado, ¿no? Y eso va a depender de varios factores y varias condiciones clínicas. En el hígado hay dos fases, ¿no? La fase 1 de la citocromo P450, que produce una serie de metabolitos, y la fase 2, donde esos metabolitos se llegan a inactivar finalmente y se eliminan. La mayoría va por lo que es el hígado, ¿no? Dentro del metabolismo hay otro concepto importante, lo que es el tiempo de vida media. Es el tiempo de vida media, el tiempo necesario para eliminar el 50% de la concentración plasmática, ¿no? Si tenemos una concentración de 1 gramo, ¿en qué tiempo llega a 500 miligramos, por decirlo, ¿no es cierto? Un concepto importante es que a mayor volumen de distribución, obviamente será mayor el tiempo de vida media. ¿Por qué? Tengo mayor volumen de distribución, ¿qué significa? Que está más distribuido en los tejidos, menos factible que el fármaco se elimine, ¿no es cierto? Su tiempo de vida media va a ser mayor. Entonces, los fármacos que tienen un volumen de distribución más alto, tienden a tener un tiempo de vida media más prolongado. Del concepto del tiempo de vida media se deriva otro concepto. Nosotros debemos dar las dosis adecuadas a intervalos adecuados para evitar una caída de la concentración sérica del fármaco. Es decir, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Lo que sale del fármaco tiene que ser igual a lo que entra, para que se mantenga una concentración estable del fármaco, ¿no? Por eso es importante el concepto de tiempo de vida media. No podemos permitir que la concentración baje mucho, porque no es tan efectivo. Y esa concentración estable de fármaco es un concepto que es el steady state. ¿Qué es el steady state? Es una concentración estable del fármaco por encima de la concentración inhibitoria mínima. ¿Se acuerdan ustedes qué es la concentración inhibitoria mínima? El concepto de SIM es la mínima concentración del antibiótico para inhibir el crecimiento bacteriano. ¿Ya? Lo ideal es que la concentración del antibiótico sérica esté por encima de la SIM y se mantenga constante, que no baje mucho. Esa constancia por encima de la concentración inhibitoria mínima es el steady state o estado estable, que se logra luego de 4 a 5 tiempos de vida media para alcanzar esa estabilidad. Entonces, hay un grupo de antibióticos que requieren mantener concentraciones estables en plasma para que sean efectivos. Más o menos, ¿a los cuántos días nosotros vemos que el antibiótico hace efecto? ¿Hace efecto rápido? No, ¿no es cierto? 3 días. ¿Saben por qué 3 días? Porque 3 días normalmente se demora el fármaco en alcanzar esa concentración estable. Tenemos este gráfico, mira, este es el tiempo y esta es la concentración del medicamento. Esta es la concentración inhibitoria mínima. Ya, es la mínima concentración que se requiere de antibióticos para inhibir el crecimiento bacteriano. Si quiero que un antibiótico haga efecto, tiene que estar por encima de esto. Entonces, si yo doy pues mis dosis usuales, intervalos usuales, el fármaco se va a demorar ese tiempo, 48 a 72 horas, en alcanzar la concentración inhibitoria mínima. Pero si yo quiero que sea el fármaco más efectivo, ¿qué debería hacer? Darle una dosis alta. ¡Pum! Y la dosis alta, una dosis de carga, hace que este estado estacionario se alcance más rápido. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para alcanzar ese steady state? Dar dosis de carga. ¿En todos los fármacos? No. Solamente se ha visto que hay un beneficio con algunos antibióticos. ¿Qué tipo de antibióticos? Sobre todo los tiempo dependientes. Vamos a ver en farmacodinámica, hay un grupo de antibióticos llamados tiempo dependientes. ¿Qué significa eso? Son efectivos mientras más tiempo estén por encima de la concentración inhibitoria mínima. Tienes que reconocer ese grupo de antibióticos porque esos pacientes se van a beneficiar, por ejemplo, de dosis de carga, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hacer para alcanzar el steady state en el tiempo posible? Dosis de carga. Porque si no doy dosis de carga, mira cuánto voy a demorar. Ese es el concepto. Entonces, acuérdense acá de los tiempos dependientes. ¿Qué antibióticos están en ese grupo? Bueno, los beta-lactámicos, sobre todo los carbapenems,
Los glicopéptidos, ¿cuál es el glicopéptido que mencioné? Vancomicina, dosis de carga y colecina. Son los que se benefician de eso. Finalmente, lo que es en la farmacocinética, la excreción. La mayoría de los fármacos se deben excretar por vía renal, sobre todo los hidrofílicos, ¿no? Los hidrofílicos se van por vía renal. Como se van por vía renal y se excretan por ahí, obviamente geniales para manejar infecciones urinarias. Los lipofílicos más bien se excretan por otra vía, no renal, generalmente hepática. Para que tengan ese concepto solo. Obviamente los que se excretan por acá, tenemos que hacer correcciones con la dosis según la función renal. Para eso hay este baremecum que ustedes pueden manejar. Por si acaso, la facultad se va a suscribir a lo que es el SANFO, que es la guía de antibióticos, y a la guía de antibióticos también de John Hopkins, dentro de poco, entonces también ustedes pueden manejar eso. Luego de manejar lo que es farmacocinética, tenemos farmacodinámica. Farmacocinética es el proceso que le hace el organismo al fármaco, ¿cierto? La farmacodinámica, ¿qué es? Es el efecto de un antibiótico en el microorganismo. O sea, cómo el antibiótico va a matar al microorganismo. Y el concepto básico acá, ¿cuál es? De concentración inhibitoria mínima, ¿no? Es la menor concentración para detener el crecimiento de un microorganismo, que se halla por diversos métodos, ¿no? Métodos automatizados como el PDFenix, seguramente, bueno, lo han escuchado por ahí, o otros métodos de dilución en estetal, con varias concentraciones en varios tubitos, que seguramente por ahí se acordarán en microbiología. La cosa es que esa concentración inhibitoria mínima me permite dividir a los gérmenes según su resistencia, ¿no? En susceptibles, se pone la S ahí, sensibilidad, susceptibilidad, ¿no? Alta posibilidad de éxito con dosis estándar del antibiótico. Intermedio, alta posibilidad con dosis ajustada, tenemos que subir la dosis. Y resistente, alta posibilidad de ser ineficaz, aún con dosis alta. Por regla general, solamente se eligen los antibióticos sensibles. Por más que teóricamente con dosis con una concentración inhibitoria mínima intermedia podrías tener éxito, pero tú no te la juegas, ¿no? Tú eliges el antibiótico siempre sensible. Esto entonces me explica por qué seguramente a veces han visto pacientes que le dicen antibióticos empíricos y van bien. Y el cultivo a los 3 días llega y te das cuenta que es intermedio, resistente, ¿no? O sea, no te dice al ser intermedio resistente que el manejo de todas maneras va a ir mal. Te habla de la posibilidad. Es mayor que vaya mal, obviamente, si es resistente. Y no lo voy a usar. O sea, con eso no quiero que ustedes indiquen antibióticos con un perfil de sensibilidad intermedio, resistente. No, siempre se va por la sensibilidad. Ahora, esos puntos de corte de concentración inhibitoria mínima se ponen aleatoriamente. Es un punto de corte para todos los gérmenes igual. ¿Cómo es? ¿Se acuerdan? Hay 2 guías que ustedes tienen que recordar. No sé si las han enseñado. ¿No las han enseñado? Una es la CLSI y otra es el AUCAS. Esta es de los estadounidenses, de los americanos. Europeos. Todos los años sacan sus guías y te dan puntos de corte para cada bacteria que se actualizan. Por ejemplo, para Staphylococcus aureus, vancomicina es si la concentración inhibitoria mínima es sensible si es menos de 2, intermedia si es 4,8, ¿no? Y resistente si es más de 16. Y ese punto de corte cambia para otro germen, no es el mismo. Para pseudomonas, otro punto de corte, y así para cada germen. Y todos los años cambian, ¿no? Obviamente, los infectólogos, los microbiólogos, patólogos clínicos que ven eso todos los días, es como la dosis de los medicamentos, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Los que no, tenemos que ver pues, el antibiograma y ver cómo nos indica. Pero estos datos son estándares. Y a veces, los americanos no se ponen de acuerdo con los europeos, se ponen puntos de corte distintos. Ojo. Entonces no es algo al azar esto, ¿no? Hay un conocimiento previo. Entonces, ¿de qué forma el medicamento elimina las bacterias? Hay otros conceptos acá que también tienen que manejar. Como les dije, uno de los conceptos es antibióticos tiempo dependiente. Tiempo dependiente. ¿Qué consistía esto? La eficacia del antibiótico depende del tiempo en que la concentración de este está por encima de la concentración inhibitoria mínima. Tiene que mantenerse en estado estable, steady state, ¿no es cierto?, por encima de esta línea. La mayor cantidad del tiempo. Si yo quiero que tenga un efecto sobre el microorganismo, la concentración del antibiótico siempre, la mayor cantidad del tiempo tiene que estar por encima de esta línea.
¿Qué antibióticos son tiempo dependientes? Los betalactámicos, los macrólidos, las lincosamidas. ¿Cuál es una lincosamida? Clindamicina. Clindamicina, ¿no? Glicopéptidos, como vancomicina, y oxazolidinonas, como linesolit. Linesolit. Ya, o sea, tengo que hacer que ese antibiótico esté por encima de la concentración inhibitoria mínima la mayor cantidad del tiempo. Ahora, ¿qué estrategias tengo para eso? ¿Se acuerdan cuáles dije? ¿Cómo hacer que rápidamente y el antibiótico se mantenga acá? Dosis de carga es una. ¿Qué más? ¿Cómo yo evitaría que la concentración baje a cada rato? Infusión prolongada del fármaco. O sea, no darlo en bolo cada 8, sino infundirlo en 3 horas, por ejemplo. No sé si han visto meropenem infundido en 3 horas, ¿no? En bolo. Entonces, las estrategias son dar dosis máximas, intervalos cortos y infusión prolongada. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, tú revisas en tu vademecum el imipenem, te dan la opción de dar entre cada 6 y cada 8 horas, ¿qué elegirías tú? ¿Cada 6 o cada 8? Cada 6, ¿no es cierto? Intervalos cortos, intervalos cortos. O sea, eso ustedes van a ver, ¿no? Cuando revisan antibióticos te dicen, hay opciones, puedes darlo cada 4 o cada 6. Yo elijo cada 4. Yo elijo cada 4. Y eso pasa, por ejemplo, con la oxacilina. La oxa se da cada 4. Te ponen ahí, puede ser cada 4 o cada 6 horas, cada 4 horas, a la dosis máxima. Mayor dosis, intervalos cortos, más efecto. Y lo otro, infusión prolongada. Sobre todo se ha visto eso con los carbapenémicos, carbapenems. 3 horas de infusión es mejor que darlo en bolo. Ellos son los antibióticos tiempo dependientes. Tiene que estar la mayor cantidad de tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima. Luego tenemos la concentración dependientes. La eficacia depende de la máxima concentración alcanzada con respecto a la línea de la concentración inhibitoria mínima. O sea, no me interesa que todo el tiempo esté por encima, sino que alcance un solo pico máximo. Así, un pico grandote, suficiente, suficiente. ¿Cuáles son los antibióticos? Aminoglucósidos, fluoroquinolonas, metronidazol, eritromicina, daptomicina, filofexin, daptomicina, que son las estreptocraninas. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Sobre todo dar dosis altas, me permite esto, intervalos prolongados. ¿Por qué intervalos prolongados? Porque estos fármacos, algunos de ellos como los aminoglucósidos, tienen, por ejemplo, lo que es el efecto postantibiótico. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado lo que es el efecto postantibiótico? O sea, siguen funcionando luego de disminuir sus concentraciones sépticas, por debajo incluso de la concentración inhibitoria mínima. Siguen matando a las bacterias, incluso bajando por debajo de la concentración inhibitoria mínima. ¿Por qué? Porque estas dosis máximas y por su mecanismo de acción me alteran el metabolismo de las bacterias y eso es persistente en el tiempo y la hace sensible al sistema inmune mismo. Entonces, en un grupo, en los tiempos dependientes, yo procuro que la mayor cantidad de tiempo esté por encima de la cima. Pero en concentración dependiente solamente quiero un pico máximo y punto. Y son ese grupo, ¿no? Eso me permite darlo intervalos prolongados. Y acá viene el concepto de efecto postantibiótico, ¿no? El periodo en que el crecimiento bacteriano sigue inhibido aun cuando la concentración del antibiótico cae por debajo de la concentración inhibitoria mínima. Por ejemplo, aminoglucósidos, fluoroquinolonas, metronidazol, daptomicina tienen un efecto postantibiótico. Han alterado tanto el metabolismo bacteriano que lo han hecho sensible al sistema inmune. El antibiótico quizá ya no hace tan el efecto, pero ya lo ha dejado a la bacteria libre para que el sistema inmune pueda hacer su trabajo. Son los tres conceptos que tienen que manejar: tiempo dependiente, concentración dependiente y el efecto postantibiótico. Visto ya los conceptos de farmacocinética y farmacodinámica, creo que quedó claro la importancia, porque tienen que conocerlos. Vamos a revisar los gérmenes más importantes para la OMS en el 2024. Como les digo, todos los años la OMS saca los patógenos más importantes, prioritarios, lo que son un problema mundial que genera justamente resistencia. Prioridad crítica: Acinetobacter baumannii, prohibigente a carbapenémicos. Entre las bacterias reagentes a Cephalosporina tercera generación, prohibigentes a carbapenémicos. Obviamente tuberculosis también es acá, lo han puesto. Salmonella typhi, reagente a fluoroquinolona.
de mi mente que acá no hay eso. Shigella, enterococo, pseudomonas, reagente carapénico. Salmonella, Neisseria gonorrea, mira, gonococo, reagente cefalosporina. Acá tampoco hay eso. Estafilo, reagente la meticilina, lo que es el marza. Y otros gérmenes, ¿no es cierto? Obviamente no vamos a ver todos, solamente quiero que recuerden, ¿no? o conozcan los principios de la resistencia bacteriana y lectura de antibiograma y los conceptos básicos que tienen que saber. Vamos a ver en este caso lo que son los gram negativos, incluido lo que es el Cinetobacter, lo que es Pseudomonas y lo que es Staphylococcus. Entonces, cuando yo voy a revisar resistencia antibiótica, que es un tema que seguro muchos quieren leer, pero no se orientan, ¿qué preguntas yo me debo hacer? Siempre, cuando yo reconozco un germen. Lo primero que tengo que revisar es cómo se adquiere esa resistencia. Si es posplasmia, o transposones, etc. Luego, ¿cuál es el mecanismo en sí por el cual la bacteria elimina al antibiótico? Hay una acción enzimática, digamos, contra el antibiótico, hay una modificación del sitio de acción, etc. La otra pregunta que tienen que hacerse es ¿cómo hago el diagnóstico de la resistencia? O sea, ¿por qué medio de cultivo? Microdiflusión en caldo, cultivo en placa con discos, etc. Y por último, ¿cómo voy a leer el antibiograma? Y en el antibiograma, cada germen que tiene un marcador. Hay un antibiótico en el antibiograma que si figura resistente, tú puedes inferir resistencia a otros antibióticos. Esos conceptos tienen que manejar. Entonces, aquí están los principales mecanismos de resistencia. Están resumidos en este gráfico. El más conocido quizás sea lo que es la inactivación enzimática, ¿no? Por las beta-lactamasas, carrapenemasas. Luego tenemos alteración de la diana, alteración del objetivo, ¿no? El antibiótico se pega a un receptor. La bacteria que hace modifica ese receptor. Así, por ejemplo, se produce la resistencia al Staphylococcus aureus resistente, ¿no? La bacteria modifica el receptor del antibiótico, ¿no? Alteración de las porinas, de tal manera que impiden el ingreso del antibiótico. Bombas de flujo, que quiere decir que el antibiótico entra en la bacteria, pero la bacteria lo bota finalmente. Protección de la diana y bypass metabólico. Miren, a veces los antibióticos se alteran cierto mecanismo metabólico de la bacteria y la bacteria busca un mecanismo metabólico alterno. Bypassea esto, ¿no? Para que recuerden los principales mecanismos de resistencia. ¿Cómo evalúo la resistencia antimicrobiana? Recordamos su clase de microbiología, por ahí patología clínica, tenemos métodos convencionales. La mayoría, bueno, se evalúa con lo que es la difusión en discos. Se ponen discos de antibióticos en el cultivo y se mide el diámetro de inhibición del crecimiento bacteriano. Si el diámetro es menor del que se espera, hablo de resistencia. Si es un diámetro grandote alrededor, la bacteria es sensible. Por ejemplo, diluciones también, y otros más. Y luego tenemos los métodos genotípicos. Los métodos genotípicos, por ejemplo, en tuberculosis, vendría a ser el GeneXpert. ¿El GeneXpert qué me detecta? Genes de resistencia. Genes de resistencia. O sea, yo detecto el gen de resistencia de la pseudomonas. El gen de resistencia, ¿no? Eso ya son métodos de reacción en cadena de la polimerasa, que en la mayoría de laboratorios del mundo no se hacen, o sea, solamente hacen con fines de investigación. ¿Ya? Lo que hay en todo sitio es difusión de disco, dilución en caldo y maldistón por ahí o algún método más automatizado. Ahora, ¿qué información obtengo de los métodos de susceptibilidad antimicrobiana? Acá hay un concepto importante, ¿no? ¿Cuál es el concepto? El concepto de fenotipo. Son las características que expresan cómo actúa un microorganismo frente a un antibiótico. Fenotipo. ¿Qué características? ¿Cómo reacciona el microorganismo frente a los antibióticos? Es decir, en un antibiograma, ¿a qué antibióticos voy a ser sensible y a qué antibióticos voy a ser resistente? Y eso puedes relacionarlo con el mecanismo de resistencia. O sea, viendo un antibiograma y viendo
a qué antibióticos es sensible o a qué antibióticos es resistente, tú puedes inferir, este germen es productor de beta-lactamasas, esto es por esporinas, esto es por modificación del tipo de acción. Porque los mecanismos de resistencia me dan ciertas alteraciones predecibles en el antibiograma. Los antibiogramas no son una moneda al aire, ¿no? O sea, no es que tú digas cuál es sensible, no. Ya hay ciertos parámetros preestablecidos de lo que los gérmenes, según su mecanismo de resistencia, me dan el perfil en el antibiograma. Entonces, tú leyendo el antibiograma, tú puedes decir, este germen es productor de una carbapenemasa de tipo A, así. Serín beta-lactamasa, punto. Tan solo viendo el antibiograma, porque ya son alteraciones predecibles. Son patrones que ya están establecidos. Eso es lo que es el fenotipo. Son las características que el germen va a producir al interactuar con los antibióticos en el antibiograma. Si queremos ir un paso más allá, ¿qué tenemos? Tenemos el genotipo, pues, ¿no? Ya las características genéticas, ¿no? Pero eso, como les cuento, se obtendría por las pruebas genéticas tipo GeneX, Genotype. Para tuberculosis hay, ¿no? Porque es un problema de salud pública mundial. Pero no tenemos eso así nomás para Pseudomonas, para E. coli, para Marsa, para el resto, no. Ni acá, ni en otros lados, eso solamente se hace en centros de experimentación. Entonces nos basamos en el antibiograma, ojo, para inferir el mecanismo de resistencia. Eso es lo que quiero que vean. Los discos, ¿no? Por ejemplo, pones tu disco con un antibiótico y mides el diámetro, ¿no? Y según el diámetro, tú puedes decir resistente, puedes decir sensible. ¿Hay un diámetro estándar para todos los gérmenes? No, ¿no es cierto? ¿Quién nos da esos parámetros de los diámetros? EUCAS y los americanos, ¿no? Con sus guías que sacan todos los años, porque pueden cambiar, esos puntos de corte de los diámetros y concentración inhibitoria mínima cambian todos los años, ¿no? Si tú eres personal de laboratorio, microbiólogo, te acostumbras a eso, lo sabes como dosis de paracetamol, seguro, ¿no? Pero obviamente si no te dedicas a eso tienes que buscar tu referencia y ver cómo son los discos, cómo es el SIN para cada germen. Empezamos con lo que es estafilococo meticilino resistente, MARS, recontra conocido, ¿no? ¿Quién no se ha topado con un cultivo con un MARS? ¿No? ¿Cómo se tiene la resistencia a transmisión horizontal del gen MEC-A? El responsable es el gen MEC-A. También hay gen MEC-B y MEC-C, pero principalmente el gen MEC-A, mediante elementos genéticos móviles que pueden ir de una bacteria a otra. ¿Qué me hace ese gen MEC-A? Que es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que codifica ese gen MEC-A adquirido? Una modificación de la diana, una modificación de la proteína ligadora de penicilina, la PBP, a una proteína ligadora de penicilina de baja afinidad, una PBP2A. De lo que era así, y el antibiótico entraba acá, ahora es así, y el antibiótico ya no se puede unir al receptor. Modifica el sitio de acción del antibiótico, es uno de los mecanismos de resistencia que les había contado. Muy bien, ahora, ¿cómo voy a detectar esa resistencia? ¿Cómo detectamos la meticilina resistencia? Ya saben que los parámetros los toman de las guías que ustedes ya les he mencionado. El gol estándar va a ser la difusión por discos. ¿Y qué antibiótico es el que voy a usar? Ustedes me dirán meticilina, asignan, no. El antibiótico marcador que yo voy a usar es cefoxitina. Cefoxitina. Si los discos es menos de 21 milímetros, yo hablo de un estafilococo meticilino resistente. Ahora, ¿qué es lo que voy a encontrar en el antibiograma? ¿Cómo interpretamos el antibiograma? El antibiótico marcador, ¿cuál va a ser? Fox es por si acaso cefoxitina. Voy a encontrar resistencia a cefoxitina. Si tengo el estafilococo aureus, mira, el estafilo aureus, que el antibiograma me marca resistencia a cefoxitina, ¿yo qué hago? Inmediatamente infiero resistencia a todos los beta-lactaminos, excepto ceptanolina, excepto ceptobitrol. A veces puede haber también corresistencia, pueden acompañar, ¿no?, a resistencia a estos antibióticos, resistencia a aminoglucosa, fluoroquinolona, así, macrólidos, pero nadie va a manejar un estafilococo, nunca jamás, con aminoglucósidos, con fluoroquinolonas o con macrólidos. Entonces miren ese antibiograma. Me sale así, cefazolina sensible, amoxiclavulánico sensible, pipetazo sensible,
cefotaxima sensible y inipilina sensible, oxa resistente, cefoxitina resistente. Entonces, si tú no sabes cuál es el más barato, ¿no? Amoxiclavulánico, ¿no es cierto? Amoxiclavulánico, ¿no es cierto? ¿Cómo se debe leer? Resistencia a todos los beta-lactámicos. ¿Te das cuenta? Ya. Ahora, viendo esto, tú puedes inferir el mecanismo de resistencia. ¿Cuál es el mecanismo de resistencia? Claro. ¿Cuál es esa? ¿Cuál le dije que era el mecanismo de resistencia al estafilococo aureus? Modificación de la proteína ligadora de penicilinas o fijadora o de unión de penicilinas. A eso me refiero con el fenotipo. El fenotipo es cómo reacciona el germen a los antibióticos. Y según eso tú infieres el mecanismo de resistencia. Tú no tienes pruebas genotípicas para medir el gen MK. Eso no lo vas a hacer. Pero con eso tú puedes inferir que el mecanismo de resistencia es modificación de la proteína ligadora de penicilina. Dígame si este error no es algo común. Que veas esto, como tú no sabes, dale pues amoxiclavulánico. Tú infieres, basta que sea resistente a cefoxitina, todos los beta-lactámicos no los puedo usar. No los puedo usar. A todo es resistente. Y así, lo mismo se va a cumplir para cada germen que ustedes revisen. Hay un antibiótico marcador. Y el que se prefiere es cefoxitina, no oxacilina, cefoxitina. Puede también darse el caso que sea cefoxitina resistente y oxa sensible. ¿Vas a darle oxa? Porque es un beta-lactámico, no lo puedo usar. Entonces, si no lo puedo usar, ¿qué opciones tenemos? Banco, lo que todo el mundo me dice. ¿Qué más? Miren, vancomicina. Se usa de primera línea para bacteriemias, endocarditis, lo puedo usar en celulitis, neumonías, infecciones de hueso, infecciones también del sistema nervioso central, meningitis. ¿Qué más tenemos? Daptomicina, bacteriemias, endocarditis, infecciones de piel, infecciones óseas. ¿Qué más tenemos? Linezolid, celulitis. Hay estudios que me dicen que el linezolid llega mejor a pulmón que la vancomicina. Por eso algunos sugieren mejor usar en neumonía estafilocócica linezolid, porque tendría mejor volumen de distribución y mejor biodisponibilidad para el pulmón. Cefalolina, ¿no es cierto? Que es una cefalosporina de quinta generación. También alternativa, sobre todo en neumonías y celulitis. ¿Qué otros antibióticos conocen que se pueden usar en estafilococo aureus resistente? Tenemos opciones vía oral también. Vía oral para infecciones que son de manejo ambulatorio, quizás, que no son tan graves. También hay antibióticos vía oral que me cubren estafilococo resistente. ¿Cuáles son? Antibióticos: cotrimoxazol, clindamicina, doxiciclina y minoxidil. Los tres primeros sí los tenemos acá en Perú, ¿no? Cotri, clinda, doxi. Y otros antibióticos que no hay acá, que son más raros, son la telavancina, dalbavancina, oritavancina, etc., ¿no? Algunos de ellos se dan con dosis semanales incluso. Una dosis a la semana y se acabó el tema. Porque tiene un gran tiempo de vida media. ¿Ya? Entonces, tiene que saber el mecanismo de resistencia, cómo identificarlo en el antibiograma, pero también tienen que saber qué opciones tengo. También existen lo que son estafilococos resistentes a vancomicina. Felizmente en el caso son recontra raros, creo que no se han reportado. No hay los que son los resistentes a vancomicina, que tienen altos valores de concentración inhibitoria mínima, pero también hay estafilococos con valores altos de concentración inhibitoria mínima, pero que no llegan a más de 8, ¿no? Que se llaman vancomicino intermedios, VISA, o algunos también les llaman guisa. Y hay otros que son los heterovisa, en los cuales del cultivo que tú haces de estafilococo, algunas colonias son resistentes y otras no. Para tal caso, en ninguno de estos casos, el antibiótico de elección sería vancomicina. Podría usar las otras alternativas. Luego de estafilococo tenemos las enterobacterias resistentes, ¿no? Lo que son las beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? ¿Qué gérmenes me expresan LE?
beta-lactamasa de espectro extendido. E. coli, creo que se acuerdan, ¿no es cierto? Pero hay más gérmenes, mira, E. coli, Klebsiella, Leptospira y el propio Piranhas. Entonces, si les dicen que es la gran negativo BLE, tiene que ser uno de estos. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Cómo se adquiere la resistencia? Por plásmidos o transposones. ¿Y estos genes qué hacen finalmente? Me producen hidrólisis de las penicilinas y cefalosporinas, excepto, ¿cuál? Cefocitina, ¿no? Excepto cefocitina y monobactánicos, no carapenémicos ni inhibidores de la beta-lactamasa. Los gérmenes BLE también pueden tener corresistencia, o sea, una resistencia compartida, por ejemplo, con aminoglucosio, fluoquinolona, cicotrimonazol, porque estos antibióticos tampoco deberían darse. Entonces, hidrólisis de penicilina, cefalosporinas, excepto cefoxitina. Y este está indicando que puede ser ese un marcador, por ejemplo. Sí es sensible a los carapenémicos en los inhibidores de la beta-lactamasa. ¿Cuáles son las enzimas BLE? BLE es un grupo de enzimas, o sea, que es múltiple, ¿eh? La enzima BLE más frecuente, ¿cuál es? La CTXN, se conoce. Ahora, ¿cómo detectamos nosotros la resistencia? Igualmente, por difusión con discos o difusión en mesical. ¿Qué antibióticos son los que vamos a usar en los discos? Cefotaxima, CTX es cefotaxima, y CAS es ceftazidima. CLA, que es ácido clavulánico. Recuerdan, les había mencionado que los gérmenes BLE eran inhibidos por los inhibidores de beta-lactamasa, como el ácido clavulánico. Entonces, yo pongo los discos de cefotaxima y ceftazidima y veo que hay resistencia. Pero si lo junto con un disco, por ejemplo, de ácido clavulánico, veo que el germen es inhibido. Ahora, ¿cómo voy a leer yo el antibiograma? ¿Cuál va a ser el marcador? Resistencia a cefotaxima y ceftazidima. O sea, si yo veo un antibiograma de un gran negativo, no cualquiera, ¿no? Los que les he mencionado, E. coli, la Klebsiella, el Proteus, con resistencia a cefotaxima y ceftazidima, yo podría inferir que es un germen BLE. Yo podría inferir que es un productor de beta-lactamasas, ¿no? Y va a haber sensibilidad a cefocitina y cefamicinas. Las cefamicinas son un grupo de cefalosporinas de segunda generación, donde se encuentra, por ejemplo, la cefocitina. Miren ese diagrama. Antiresistente, piperacina resistente, pipetazo sensible, amoxiclavulánico sensible. ¿Por qué sensible? Porque los gérmenes BLE son inhibidos por el ácido clavulánico y los inhibidores de la beta-lactamasa. Entonces, si tengo el tazobactam y el ácido clavulánico, el germen puede ser inhibido. ¿Qué les he dicho? Sensibilidad a cefocitina y cefamicina. Son estas cefocitina, sensible. Pero ¿cuáles son los marcadores que les mencioné? ¿Cuáles son? Cefotaxima y ceftazidima. Cefotaxima no está, pero ceftazidima resistente. Entonces, si encuentran un gran negativo de los que les he mencionado, con resistencia a ceftazidima o cefotaxima, ¿qué puedo yo inferir? Que hay resistencia a todas las cefalosporinas y a todas las penicilinas. Este antibiograma se leería así. Ahora, esta sensibilidad, por si acaso, a los inhibidores de la beta-lactamasa es una sensibilidad in vitro, o sea, en la placa yo veo que el germen se inhibe su crecimiento con un inhibidor de la beta-lactamasa, como ácido clavulánico o como tazobactam. Pero es in vitro, no quiere decir que yo pueda darle a un paciente, por ejemplo, con un E. coli BLE, amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? O pipetazo, no. ¿Qué opciones tengo entonces para estos gérmenes? De los que ustedes conocen, o la que queda acá. Los carbapenems, ¿no? O sea, entonces acá tenemos qué opciones terapéuticas tenemos bloqueemos ertapenem, meropenem y penicilastatinas. Opciones de primera línea en los gérmenes BLE. Hay algunos casos de cistitis no complicadas, itus bajas, sin mayor complicación, que podría darse el caso que yo pueda manejarlas con nitrofurantoína o fosfomicina. Sí se puede hacer, pero tienen que ser itus bajas sin sepsis.
¿ya? Pero en la gran mayoría el manejo de lesión va a ser los carbapenemas. Luego tenemos las beta-lactamasas de tipo AMC. AMC, ¿qué gérmenes expresan esta enzima? Y acá hay una memotecnia, ¿no? AMCES, Aeromonas, Acinetobacter, Morganella, Providencia, Pseudomonas, Citrobacter, Enterobacter, Serratia. AMCES, para que recuerden. Ya. Esta resistencia puede ser inducible, mediada por beta-lactámicos. ¿Qué quiere decir? Un uso inadecuado de cefalosporinas para estos gérmenes me puede producir resistencia. Un uso inadecuado de cefalosporinas puede hacer que el germen se vuelva resistente. O también mediada por los plásmidos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta enzima? Que produce hidrólisis de cefalosporinas de primera y segunda generación, incluyendo cefamicinas. Esta sería una diferencia ¿con cuál? Con los blenos, ¿cierto? Porque acuérdense que en el perfil del antibiograma los BLES mostraban sensibilidad a las cefamicinas. Igual, a diferencia de los BLE, los AMC no son inhibidas por inhibidores de la beta-lactamasa. ¿Cuáles son los inhibidores de la beta-lactamasa? El ácido clavulánico y el tazobactam, por ejemplo, ¿no? Sulbactam, ácido clavulánico, el tazobactam son inhibidores de la beta-lactamasa. Y también es inhibida por cefalosporinas de cuarta generación y carbapenemas. Entonces, ¿cómo interpretaríamos el antibiograma en una beta-lactamasa de tipo 11? ¿El marcador cuál va a ser? Resistencia a cefocitina y cefotaxima. Y aquí está la diferencia con los BLE, ¿no? En los BLE, ¿cuál era ese marcador? ¿Resistencia a qué? A cefotaxima y ceftazidina. Y más bien los BLE eran sensibles a cefocitina. En AMC más bien hay resistencia a los dos. Resistencia a cefocitina y cefotaxima. Y hay sensibilidad a cefalosporinas de cuarta generación y a los carbapenemas. Entonces tienen ese antibiograma, miren. ¿Qué encuentran acá? Busca resistencia a cefocitina y cefotaxima. Cefocitina resistente. Pero en este caso cefotaxima sensible. Basta que uno muestre resistencia, y sea un germen de los que yo les he mencionado, los AMCES, para que ustedes puedan inferir resistencia tipo AMC. Entonces, ¿cómo debería leer este antibiograma? Que tiene resistencia a todas las cefalosporinas, excepto la de cuarta generación. ¿Cuarta generación cuál es? Cefepime y carbapenemas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un germen BLE y un germen AMC? ¿Cuál puede ser? La resistencia a la cefocitina. En caso de BLE es sensible. Recuerden que la cefocitina es una cefamicina, es un grupo de cefalosporinas de segunda generación. En los AMC es resistente, tanto a la cefocitina como a la cefotaxima. Basta que ustedes encuentren uno de los gérmenes que yo les he mencionado con ese patrón de resistencia, ustedes pueden inferir que el germen produce AMC. Ahora, si no puedo usar cefalosporinas, ¿cuáles creen que acá son las asociaciones terapéuticas? De elección son los carbapenemas. Y como alternativa el cefepime, que es una cefalosporina de cuarta generación. ¿Qué tenemos como alternativas también? Los nuevos inhibidores de la beta-lactamasa, como cetazima y bactam, meropenem, vaborbactam, unipenem, celastatina, relebactam, y otros antibióticos más. Y por último, tenemos a lo que son los gérmenes productores de las carbapenemasas. Obviamente, pues, como su nombre lo indica, son enzimas que van a metabolizar aquí a los carbapenemas. Tenemos las de grupo A, las de grupo B y las de grupo D. Las más frecuentes son las A y las D. Y en Perú, ¿cuál es la más frecuente? La carbapenemasa de clase B, metalo beta-lactamasa. Sobre todo la NDM, la nueva DENI. ¿Qué gérmenes expresan las carbapenemasas? Enterobacterias y pseudomonas. ¿Y de las enterobacterias cuál? ¿Se acuerdan? La Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasa.
carbapenemasa. Las de el grupo A, para producir hidrólisis del antibiótico, usan como cofactor a la serina, que es un aminoácido. Lo mismo las de grupo D. Y las de grupo B se llaman metalo-beta-lactamasas porque usan el zinc. Usan el zinc como cofactor para producir la hemólisis. Acá ya les voy adelantando el marcador. Si son carbapenemasas, son resistentes ¿a qué? A los carbapenenos, ¿no es cierto? A los carbapenenos. Pero mira, las de clase A me dan resistencia al accional. Las de clase B, sensibilidad a lo que es al accional. ¿Qué gérmenes me expresan eso? Pseudomonas y enterobacterias, sobre todo la Klebsiella. ¿Qué tan frecuentes son? La línea azul es la Latinoamérica, ¿no? Somos los que peor usamos antibióticos, estamos en el pico, ¿no? O sea, la resistencia antibiótica es más frecuente acá, en Sudamérica, para que recuerden, ¿no? ¿Qué gérmenes expresan esta enzima? Klebsiella, E. coli y otros. Y los bacilos no fermentadores, ¿no? Recuerdan Pseudomonas, Cinetobacter y Pseudotrophobona maltófila también. ¿Cómo se transmite la resistencia? Como los otros gérmenes. ¿Qué hace la carbapenemasa? Hidrólisis del beta-lactámico, usando serina o zinc como cofactor. ¿Cómo se detecta la resistencia? Con discos de ertapenem, que es un carbapenem. ¿Cómo leemos el antibiograma? ¿Qué es lo que vamos a ver? Resistencia justamente a los carbapenem. Acá ustedes tienen que diferenciar sobre todo en las de grupo A y las de grupo B. Las de grupo A usan a la serina como cofactor y las de grupo B usaban al zinc, ¿no es cierto? Entonces, las de grupo A tienen resistencia al ertapenem y resistencia al astreonal. Y las de grupo B, resistencia al ertapenem y resistencia y sensibilidad, mejor dicho, al astreonal. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un antibiograma de una Klebsiella neumonía, donde le señala resistencia al ertapenem y sensibilidad al astreonal, ustedes podrían inferir el mecanismo de resistencia. ¿Cuál sería el mecanismo de resistencia en ese caso? Zinc, ¿no? Y lo que usan el factor zinc son las metalo-beta-lactamasas, ¿no? Por eso les pongo MB, metalo-beta-lactamasas. Vamos a ver este cuadro nuevamente. Ahí está. Las del grupo B son las metalo-beta-lactamasas. Ambas son resistentes a los carbapenem, pero la accional es sensible en las del grupo B, en las NDM. Las del grupo A es la Klebsiella neumonía, productora de la enzima, también llamada como KPC. Por eso que le puse, ¿no? Como KPC. Klebsiella neumonía carbapenemasa productora. Entonces acá tenemos la KPC, la del grupo A, resistente a ertapenem y accional. Y las metalo-beta-lactamasas que usan al zinc tienen sensibilidad al accional. Entonces acá se dan cuenta cómo, según el antibiograma, ustedes pueden inferir el mecanismo de resistencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué esperaremos encontrar en una Klebsiella neumonía de grupo A? La KPC, productora de carbapenemasa. Resistencia a todos, incluido al accional. Y si es una metalo-beta-lactamasa, ¿qué esperaremos encontrar? Sensibilidad astreonal. O sea, viendo esto, tú infieres el mecanismo de resistencia. ¿Cómo se llama la interacción de la bacteria con el antibiótico? Fenotipo. Viendo este fenotipo, tú puedes decir, es productor de este enzima, ha modificado tal cosa. Claro, porque no tenemos las pruebas moleculares, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las alternativas a estos gérmenes? Mira, son en primera línea pero para los carbapenemasas resistentes. Ceftazima, airvastan, independencia de la statina, relevastan, ceftazima, airvastan, cefidecol, ¿no? Dependiendo qué tipo de germen es, ¿no? Y otras alternativas más, ¿no? Algunos me mencionarán que es la colistina. En realidad la colistina viene a ser un medicamento de segunda línea, ¿no es cierto? Pero como acá tenemos colisina, bueno, usamos colistina, ¿no es cierto? No es lo que se debería usar. Y esta es la última, y miren lo que dijo Fleming, el que descubrió la penicilina, el día que le entregaron
el premio Nobel. ¿Qué cosa dijo? El mal uso de la penicilina podría llevar a la selección de bacterias resistentes, ¿no? El hombre ignorante, que no sabe antibióticos, puede fácilmente exponer sus microbios a dosis insuficientes de la droga, haciendo estos microbios resistentes a la penicilina en lugar de matarlos. Eso lo dijo en 1945, cuando no existía la resistencia por ningún lado. Y años luego, creo que se hizo realidad, ¿no? El que pueda ser culpable de este abuso será responsable de la muerte de personas que podrían haber salvado. Lo que dicen los infectólogos, ¿qué cosa es? Que la batalla contra los gran negativos ya la perdimos. Esa ya la perdimos. La que aún podemos hacer algo es contra los gran positivos. Eso es todo.